Bueno, aquí dice 10 minutos porque alguien ya había comenzado la sesión hace rato, pero yo trato de no empezar hasta la hora exacta para que no les roben minutos de la clase anterior y pues puedan terminar bien una clase y comenzar la otra, ¿no? Entonces, bueno, aquí está un cachorrito. Ya se está grabando la sesión, vamos a irnos lo más rápido que se pueda. Les voy a mostrar lo que yo estoy trabajando con ustedes ya independientemente de qué va a suceder con ustedes y qué maestro les va a dar. Bueno, yo voy a trabajar de todas maneras de forma normal con ustedes. Carlos, ¿les han dicho algo acerca de maestro o algo o no les han dicho nada? ¿De qué maestro? De si ya hay algún suplente o algo para la clase o no para su materia o no les han dicho nada. No, no me han informado nada. Ah, ok. Bueno, entonces mientras tendremos que seguir trabajando aquí de manera regular, ¿no? Estoy tratando de trabajar con ustedes de forma más ligera que con los demás. Por ejemplo, a ustedes no les voy a poner Constrúyete en este momento. No sé todavía cómo vaya a quedar esto. Entonces, bueno, únicamente lo que es necesario, ver los temas y si es necesario, pues esta evaluación. Dice Brian que su compañero Excel no se podrá conectar porque tuvo que salir y no tiene datos. Muy bien. Entonces, nada más ya sabemos que tenemos que revisar el video, ya sea ahí en Teams o en el video de YouTube que luego yo subo y que hasta donde recuerdo les he estado compartiendo, ¿no? Como es un grupo extra, pareciera que no, pero de alguna forma sí descontrola un poco lo que está uno trabajando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a compartir. Voy a ir directamente a lo que es la presentación que estamos trabajando. Ah, pero antes quiero mostrarles el archivo. Estos son ustedes y pues obviamente lo único que llevamos hasta ahorita es asistencia. La rúbrica, si es que es necesario calificarla con lo que ustedes trabajaron ahorita en el video, se va a asentar la calificación junto con, base a una lista de cotejo y a la rúbrica que ustedes ya tienen allí en materiales de clase, en este grupo que hicimos momentáneamente, en lo que se aclara cuál va a ser la situación. Entonces, bueno, ahí se podrán dar cuenta que hay una persona que nunca pasa asistencia, Robert Rogelio, pero yo lo vi cuando se fue a inscribir. Entonces, bueno, sí existe, pero no quiere hacer nada, ¿no? No sé si en las otras materias trabaje, pero aquí no ha hecho absolutamente nada, igual que no hizo nada en física, ¿no? Los demás tienen alguna que otra falta, pero sí hay una persona que ya no pasó lista toda la semana, que es Carla Guadalupe, ¿no? Entonces, bueno, ahí no sé qué estará sucediendo porque no entrega, porque no pasa asistencia. Aquí pasar lista, pues es lo más fácil que se puede hacer, ¿no? Nada más hay que despertarse y poner su nombre y ya con eso tienen asistencia, ¿no? Eric Isaías no pasó lista por ahí del 22 y pues hasta ahorita es lo que llevamos, ¿no? Ya conforme vayamos trabajando algunas actividades, pues ya las estaremos agregando aquí. Así que la calificación va a ir tal cual con el video que ustedes van a trabajar y que se va a entregar ahorita en cuanto terminemos la sesión. Vamos a tratar igual de hacerlo de unos 45 minutos para que sea accesible para todos. Entonces, bueno, así es como vamos ahorita, y pues iremos haciendo actividades. Ahorita vamos a realizar alguna actividad con el resultado de aprendizaje 1.2. Sí veían mi cámara, ¿verdad? Porque yo ya me puse a hablar como lo quita y no sé si Sí. veían mi cámara. Ah, ok, muchísimas gracias. Vale, pues entonces vamos a ver lo que vimos en el resultado 1.1, que eran solamente 5 horas y por eso en una sesión en la primera semana lo pudimos hacer. Ustedes tienen clase de lunes a jueves, pero yo no puedo estar con ustedes todos los días porque mis horarios se empalman o tengo algunas otras actividades, entonces, bueno, el día que queda más favorable para trabajar con ustedes es este día, los miércoles, que son 2 horas para ustedes, y aunque es más pesado para mí porque es el día que más grupos tengo a mis 3 grupos normales y a ustedes también, pero pues son las horas que mejor se puede trabajar que en una hora. Ya algunas veces la adecuaremos a trabajar, por ejemplo, los lunes o los martes, que también es posible que pueda yo entrar con ustedes, los miércoles definitivamente no, y los jueves tampoco porque se empalman con mi horario, ¿no? Entonces, ya estoy compartiendo, voy a cerrar mi cámara
y vamos a revisar primero el resultado 1.1, que es lo que vimos la semana pasada, y sobre lo que ustedes hicieron su encuesta. Yo no les di ningún formato, ninguna tabla, algo en particular, solamente una lista de cuáles eran los puntos que debía tener su presentación y con lo que iban a grabar su video, ¿no? Este resultado 1.1 de la unidad 1, interpretación de información, es recopilar información y calcular la probabilidad de eventos aplicados aplicando técnicas de conteo, fórmulas y leyes relacionadas, ¿no? Entonces, bueno, vimos lo que es población, muestra y evento, que es lo que ustedes seleccionaron, un evento, una investigación o algo determinado para obtener información. Para eso se necesita pues obtener datos, una población, una muestra determinada y realizar las técnicas de recopilación que bueno, ustedes ya conocen. Lo que van a entregar ahorita que terminemos la clase es un video por equipo en MP4 que dure máximo 4 minutos y que van a subir a Face. Y empezamos a ver los conceptos básicos tanto de probabilidad como de estadística que necesitamos conocer para este curso. Y bueno, ahí vimos que existe la estadística descriptiva, que es la que vamos a empezar a ver ahorita en el resultado 1.2, donde ya hacemos una colección de métodos donde organizamos y resumimos la información y nos permite presentar datos y obtener o realizar conclusiones sobre lo que nosotros estemos investigando o el evento que hayamos seleccionado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener una población y de esa población vamos a extraer un subconjunto que es la muestra y sobre esa muestra vamos a hacer una inferencia de datos o un aproximado de datos que nos van a dar información de una población más grande de datos, ¿no? Y así va a haber universos que sí tienen unas poblaciones mucho más grandes. Entonces ustedes tenían que formar equipos, seleccionar un tema, un evento determinado, a recopilar la información, procesar la información, es decir, realizar encuestas y luego de esas encuestas generalmente lo que hacen es que como ya tienen el Forms, ahí mismo les va a dar gráficas o van a ustedes a graficar. Acuérdense que pues por pregunta podemos obtener una gráfica circular y si ya vamos a graficar varias, pues podemos utilizar un histograma de frecuencias o una gráfica de barras o un polígono de frecuencias. Ahorita ya vamos a empezar a ver precisamente cómo es que se construyen este tipo de gráficas, ¿no? Entonces tenían que hacer una portada, una introducción o justificación de su material, de su investigación, el muestreo, con qué lo hicieron y cómo lo hicieron, cuál fue el instrumento que utilizaron. Generalmente ahorita todos están utilizando el Forms porque pues obviamente estamos trabajando en línea, estamos en pandemia y pues no se puede hacer de forma presencial. Y ya de ahí generar tablas y gráficas de resultados de los cuales hicieron interpretación y obtuvieron conclusiones. Eso es lo que ustedes trabajaron en esta primera rúbrica y que ya se va a entregar. Entonces, bueno, son solo 5 horas y con eso, una vez que entreguen, damos por concluido ese resultado de aprendizaje. Y ahora nos vamos a ir al resultado de aprendizaje 1.2. Entonces vamos a una nueva presentación y aquí, como hacemos en física, a ustedes les di física, si no mal recuerdo, vamos a tener por ahí una actividad que vamos a contestar entre todos, ¿no? Para que esto no sea nada más un bla, bla, bla de la maestra. También la próxima, híjola, ya no será la próxima semana, ¿no? Será hasta que regresemos. Ay, quién sabe qué sucede aquí. Quién sabe qué es eso. A ver si ahora sí sabe. Ya está. Como solo vamos a tener clase el día de hoy, bueno, pues ya no va a dar tiempo de que ustedes se organicen para hacer unas exposiciones de gráficas. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos hoy y ya regresando nos ponemos al corriente a cómo debemos ir con el resultado de aprendizaje. Vamos al resultado de aprendizaje 1.2. Es decir, esta información que estamos interpretando, ahora vamos a ir a realizar la recolección y análisis de una situación profesional y lo vamos a presentar en una gráfica. Es decir, lo que habíamos estado haciendo de forma rústica, rudimentaria, empírica, como lo hacemos comúnmente, muy fácil, ahora vamos a empezar a establecer ciertos parámetros que nos ayuden a interpretar situaciones más particulares. Entonces, bueno, los de administración están haciendo un proyecto transversal con el área con la materia de ventas. Y bueno, para ustedes trabajar con transversal, pues necesitaba haberme puesto de acuerdo con alguien, no sé quién les dé técnicas de ventas o algo, y que pudieran trabajar este proyecto. Pero si no es así, bueno, entonces ustedes tendrán que seleccionar algún evento en el que quieran trabajar y así hacer la presentación
de sus resultados, ¿no? ¿Cuáles van a ser los contenidos específicos que nosotros vamos a ver aquí? Bueno, van a ser dos bloques, la descripción e interpretación de la estadística descriptiva y la construcción e interpretación de gráficas. Entonces, de aquí vamos a ver lo que es la estadística y cómo se hace una distribución de frecuencias de datos. Y además, pues como ya estas distribuciones de frecuencias se van a graficar a través de los diferentes tipos de gráficas que debemos conocer. Gráficas circulares, diagramas de barras, histogramas, polígonos de frecuencias, ojivas o gráficas de tallos y hojas, ¿no? Y tenemos que conocer cada una de ellas y saber para qué pueden ser útiles. No todas las gráficas pueden ser iguales. Casi siempre acostumbramos a graficar todo de la misma manera y creer que un mismo resultado nos va a servir para todo, pero realmente no es así. Hay mucho más que nos puede dar la información que nosotros recolectamos que lo que es una simple gráfica de pastel, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la actividad de evaluación será precisamente entregar problemas resueltos de distribución de frecuencias con datos no agrupados y agrupados que incluyan memoria de cálculo, porque aquí, pues, si nosotros ya manejamos una cantidad más grande de datos, si yo manejo 20 encuestas o 30 encuestas, bueno, tal vez pueda yo concentrar la información de manera fácil, pero si yo ya manejo una cantidad de datos muy grande, una nómina completa, un lote de productos muy grande, pues obviamente ya es difícil realizar estos análisis estadísticos de manera adecuada. Entonces necesitamos técnicas que nos ayuden a agrupar, a clasificar la información y de ahí nosotros poder obtener resultados, ¿no? Y la evidencia pues serán los problemas resueltos de manera individual entregados en tarea de Teams. Entonces, si hay un evento que ustedes vayan a realizar, o sea, porque todavía yo estoy planteando cómo van a trabajar, tanto ustedes como el grupo 605, cómo lo van a enfocar a su área y ustedes también tendrán que colaborar conmigo diciéndome en qué parte ustedes pueden trabajar esta parte estadística que contribuya y que se refleje cómo implica o cómo impacta en su ámbito profesional, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya estaremos viendo. De todas maneras, esos ejercicios y problemas se tienen que entregar, entonces esos ya irán en una tarea de Teams. Y pues vámonos a lo que es el primer tema, que es la descripción e interpretación de la estadística. Como ya habíamos visto, estadística es la ciencia que se va a encargar de recolectar, organizar, resumir y analizar datos que después nos van a permitir obtener conclusiones a partir de ello. La estadística descriptiva, como tal, va a ser una colección de métodos para la organización, resumen y presentación de datos. Y esta va a estar formada por ciertos procedimientos empleados para resumir y describir las características importantes de un conjunto de mediciones, es decir, de ese muestreo que nosotros estamos realizando. Y bueno, esto entonces requiere que nosotros hagamos una investigación estadística que va a ser toda operación orientada a recopilar información sobre investigación estadística de una población. Ustedes ya lo hicieron, ahora vamos a complementarlo con algunas técnicas más adecuadas, ¿no? Seguramente mucho de esto nos suena repetitivo porque pareciera que ya lo conocemos y cuando empezamos a reflejar los resultados, a procesarlos de una manera distinta, entonces nos damos cuenta que hay mucho más que saber acerca de la estadística, que ver gráficas y ver que crecen y ver que tienen un punto máximo y que luego bajan y entonces ya ahí creemos que queda todo, ¿no? Pero realmente no es así. Entonces, esto requiere que haya ciertas etapas de la investigación, que nosotros hagamos esto por etapas, ¿no? Ustedes ya lo hicieron y ahorita se van a dar cuenta. Ahora lo vamos a hacer igual, pero ya orientado a una área determinada y ya justificado con ciertos parámetros que nos ayudan a entender mejor esta información. Primero tuvieron que planificar, es decir, plantear el problema, formular sus objetivos, fundamentar la importancia de lo que están haciendo, determinar cuáles van a ser las unidades de análisis y las variables que van a utilizar e identificar cuáles van a ser las fuentes de información. Y hasta allí todo esto ustedes fue cómo estructuraron lo que iban a hacer y suena bien sencillo, ¿no? Aunque si nos vamos a la etapa de la planeación, todavía es más profundo lo que nosotros tenemos que hacer. Una vez que identificaron estas fuentes de información, que tuvieron una cantidad de muestras que ustedes querían recolectar, dijeron, sale, va hasta aquí, nos hicimos un instrumento o tomamos un instrumento y ese es el que vamos a aplicar y nos fuimos a recolectar datos, a muestrear y a obtener resultados. Luego, estos datos requieren ser organizados, entonces se van a tabular, deben tener consistencia y se deben procesar adecuadamente
para que yo los pueda entonces analizar e interpretar. Y ahí tendremos entonces que calcular e interpretar ciertos indicadores estadísticos. Y de ahí, pues obtener ahora sí resultados y conclusiones. Toda la información que me puedan proporcionar estos datos que yo recolecté desde el inicio me servirá para algún impacto, alguna situación o algo que yo quiera obtener con esa información y mucho más, ¿no? Porque si yo voy clasificando todavía más la información, puedo obtener muchísimos datos más. Ahora entonces, la muestra que nosotros tomamos de una población y que dijimos que es el subconjunto, también forma parte de un universo de datos. Muchos toman población y universo como lo mismo. Algunos consideran que población y universo son igual, pero el universo es una cantidad de unidades estadísticas mucho más grande. Entonces, un universo está formado por distintas poblaciones que tienen las mismas características, ¿no? Entonces, yo puedo muestrear diferentes poblaciones y estas son parte de un universo. Y ya de la población tomo una muestra determinada que sea representativa de esa población y de ese universo. Entonces, bueno, aunque se puede tomar de forma general, el universo puede ser un conjunto mucho más amplio de datos que nosotros podemos explorar. Así que la población va a ser puede ser de dos formas. Puede ser finita, cuando la cantidad de elementos es posible de determinar. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de librerías en la ciudad de Puebla, o la cantidad de alumnos que yo tengo inscritos en esta materia, o la cantidad de materias que llevan los alumnos en el bachillerato, ¿no? Todos van a llevar 7, 8, a lo mejor 10 materias, no pueden llevar una cantidad infinita de materias, ¿no? Y también va a haber poblaciones infinitas, por ejemplo, aquellas cuya cantidad de elementos es imposible de determinar. Por ejemplo, todos los lápices o todo el conjunto de lápices que se fabrican en un proceso continuo. Entonces, si el proceso sigue y sigue y sigue y sigue, yo sigo suministrando a una maquinaria de materias primas, pues va a seguir produciendo. Aunque va a llegar un momento en que esa cantidad sea finita, porque se acabe la materia prima, porque se suspenda la producción, mientras yo no detenga este proceso, este va a ser de forma infinita o continua, ¿no? Y bueno, aquí vamos a reforzar algo de lo que ustedes ya saben y ya hicieron, y vamos a complementarlo con algunos otros conceptos que necesitamos conocer sobre estadística. Entonces aquí les voy a pedir que ustedes abran su micro, todos los que quieran, y empecemos a contestar. Aquí tenemos una serie de preguntas, una columna que tenemos que relacionar con la otra, ¿no? Y tenemos aquí varios conceptos: población, variable, muestra, unidad estadística, datos, universo, parámetro. Y del otro lado tenemos los conceptos, ¿no? Tenemos el 1 que dice característica o fenómeno de una población o muestra que será estudiada, la cual puede tomar diferentes valores. El 2 es el subconjunto de casos o individuos de la población. El 3 es cada uno de los elementos que componen la población. El 4 es la unidad más grande que contiene poblaciones del mismo tipo. El 5 son números o medidas que han sido recopilados como resultado de la observación. El 6 es conjunto de todos los elementos cuyas propiedades se van a estudiar. Y el 7 son características cuantificables de una población. Entonces, pues vamos a empezar con el primero, ¿no? Y en ese orden los vamos a ir contestando. ¿Cuál creen que es el número que le corresponde a población? Yo los escucho. No se preocupe, Abby, por pegar tarde, ya estamos por acá. Ajá, adelante. ¿Cuál creen que es población? La 3. La 3. Cada uno de los componentes de la población. ¿La qué? ¿La 4? La 1. No, la 2. La 2. Subconjunto de casos o individuos de la población. Yo digo que la 6. La 6. Conjunto de todos los elementos cuyas propiedades se van a estudiar. Así es. Una población son todos los elementos cuyas propiedades vamos a estudiar y de ahí tomamos una muestra, ¿no? Ok. ¿Qué sería una variable? ¿Sería la 4?
La 4 dice, es la unidad más grande que contiene poblaciones del mismo tipo. No, la 7. La 7, característica cuantificable de una población, lo que puedo cuantificar. Pues sí, también, pero ¿qué más podría ser? ¿Alguien más? La ¿El 5. 3? La 3, cada uno de los elementos que componen la población, ¿ustedes creen? La 5. Números o medidas que han sido recopilados como resultado de la observación. ¿Alguien más? Yo digo que es la 2, ¿Cuál? la número 2. Conjunto de casos o individuos de la población. Creo que ya recorrimos todos. No es cierto, maestra, es la 1. Es una variable, es una Ujú. característica o fenómeno de la población o muestra que será estudiada y esta puede tomar diferentes valores, por eso es una variable, ¿no? Ok, muy bien. Vámonos a lo que es muestra. Lo hemos estado repitiendo mucho tiempo, ¿no? ¿La 5? La 5. Números o medidas que han sido recopilados como resultados de la observación. El número o medida que han sido recopilados, o sea, los que ya recopilamos. ¿Están seguros? 5. La 2. La 2, subconjunto de casos o individuos de una población, pues así es, ¿no? La muestra es un subconjunto de la población. Muy bien. ¿Qué será una unidad estadística? Una unidad, un elemento, sea de la muestra, sea de la población o sea del universo. ¿La 4? ¿Cuál? A ver, yo oí que alguien dijo 4 y alguien más dijo otro número. 7. ¿Cuál? ¿Cuál? No escucho bien. El 7. El 7, característica cuantificable de una población. Pues estamos hablando de una unidad estadística, de un individuo. Yo soy un individuo y yo puedo proporcionar información La 3. de mi muestra y de mi población. Así es. Cada uno de los elementos que componen la población. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, ¿qué son los datos? Yo ya tengo variables, pero ahora tengo datos. ¿Qué serán los datos? La 5. La 5. Ahora sí es la 5, ¿no? El número o los números o medidas que se recopilan como resultado de la observación. Muy bien. ¿Qué es el universo? La 4. La 4. La unidad más grande que contiene poblaciones del mismo tipo. Muy bien. ¿Y qué es un parámetro? La 7. La 7. Es la 7, ¿no? Las características cuantificables de una población. Entonces, fíjense cómo tenemos que colocar cada concepto como corresponde. Esto es como hablar, ¿no? No podemos colocar las informaciones de manera inadecuada. Voy a cerrar porque está un poco fuerte. Creo que sí era ese, ¿no? Bueno, ya ustedes disculpen, pero es que si no se oye mucho ruido, ustedes a lo mejor no lo oyen muy fuerte, pero yo sí. Entonces, bueno, vamos identificando cuáles son las características de todas estas magnitudes estadísticas que nosotros vamos a trabajar. Entonces hay que identificar qué es una población, qué es una muestra, qué es un universo, cuáles son las variables que nosotros vamos a cuantificar y cuáles van a ser precisamente los datos que nos van a arrojar y qué parámetros nosotros vamos a obtener o qué parámetros son los que nosotros vamos a medir, ¿no? Entonces, bueno, yéndonos a esto, esta diapositiva va a estar un poco grande, pero la vamos a ir construyendo y es necesaria porque a veces el muestreo lo hacemos de manera muy a la ligera y muy sencilla. Y sin embargo, hay diferentes tipos de muestreo y si ustedes investigan o googlean los tipos de muestreo, cualquier tipo de muestreo que ustedes busquen, lo que van a encontrar es que es estadístico, probabilístico o no estadístico, no probabilístico, del que ustedes se encuentren, ¿no? Pero pues obviamente hay que conocer cada uno a qué se refiere y cómo es.
En el estadístico no probabilístico vamos a tener, por ejemplo, el muestreo aleatorio simple, donde la totalidad de integrantes del universo va a tener la misma probabilidad de ser elegido al azar mediante el uso de tablas. Aquí puse 1 y es uso de tablas de números aleatorios. Por ejemplo, lo que sucede en una tómbola, ¿no? Yo arrojo, pongo ahí todos los números, pum, 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 le doy vuelta, lo revuelvo, o pongo una serie de números, escojo uno y todos tienen absolutamente la misma posibilidad de salir. Eso es aleatorio simple porque no hay ningún sistema que me esté diciendo cómo lo voy a seleccionar. Pero también existe el aleatorio sistemático, que va a ser donde se selecciona una parte o un porcentaje de la población o el universo. Por ejemplo, cuando hacemos investigaciones de no precisamente en el censo, porque el censo de población busca censar a toda la población, pero en investigaciones de vivienda se suele hacer un muestreo aleatorio sistemático por regiones, por edades o por lo que ustedes me digan. Yo puedo hacer cierta clasificación y ahora sí ya estoy sistematizando. No va a ser al azar, no va a ser a cualquier ser seleccionado, sino estoy sistematizando cómo lo voy a obtener. También existe el estadístico probabilístico estratificado, donde una muestra va a ser estratificada cuando los elementos son extraídos de un estrato y son proporcionales a su presencia en toda la población o el universo de estudio, ¿no? Entonces yo ya sustraje una parte y va a ser parte del total de la población. U otro que es el que es por cuotas, donde se divide a la población en subgrupos de acuerdo a determinadas características. Por ejemplo, cuando nosotros queremos clasificar u organizar a una población determinada, pues los separamos por sexo, edad, ocupación, etcétera, y así nosotros ya podemos ir obteniendo datos probabilísticos de esa población. Y también existen el tipo de muestreo no estadístico. Dentro de este muestreo vamos a tener un muestreo muy simple, que seguramente es muy parecido al que ustedes hicieron, que es de conveniencia. Cuando la muestra se selecciona en el entorno próximo sin requisitos específicos, por ejemplo, cuando detenemos personas para repartir folletos, o como hicieron ustedes en su red social, nada más lo pusieron allí y pues sale todo el que pase por aquí, hágase esta encuesta, por favor. Todo el que entre a esta historia tiene que hacer una encuesta, ¿no? Entonces es solamente de conveniencia, no hay ningún requisito para ninguna condición para ese tipo de muestreo. Va a haber un muestreo por conglomerados, cuando en una población se evidencian grupos homogéneos, pero que internamente son heterogéneos. Por ejemplo, en las investigaciones de mercado, nosotros podemos estar tratando de colocar un nuevo producto en el mercado y pues aparentemente buscamos a toda la población, pero realmente si ustedes lo que buscan son personas que tengan alguna deficiencia visual, por ejemplo, pues aparentemente es heterogéneo, pero homogéneo, pero realmente es al revés. Aparentemente es homogéneo, pero internamente no lo es, porque estamos buscando una parte de esa población, pero en realidad estamos tomando a todos, ¿no? Y el tipo de muestreo intencional, que es cuando se seleccionan los elementos que a juicio son representativos de la población y que esto requiere obviamente que el investigador tenga conocimientos previos de esa población que quiere muestrear, ¿no? Y el otro es un muestreo que se le llama bola de nieve, que es cuando los participantes son difíciles de encontrar, no es como muy común, y entonces lo que hace uno es que recluta a otro, ¿no? Entonces, si la cantidad es muy limitada o muy pequeña, lo que se hace es que los participantes van reclutando a otros participantes y entonces va creciendo la forma en que nosotros estamos muestreando, ¿no? Entonces, bueno, eso nos servirá para algunos otros estudios estadísticos que nosotros vamos a hacer por acá. ¿Qué va a ser el tamaño de la muestra? ¿Cómo va a ser el tamaño de la muestra? Bueno, es diferente para el área de ciencias sociales que para el área de ciencias naturales. Para sociales, generalmente un 10% del total de la población es suficiente. O sea, si yo quiero censar o yo quiero establecer un estudio estadístico sobre 300 personas, pues 30, una muestra de 30 es suficiente, ¿no? Pero para el área de ciencias naturales, pues depende de cuál es la situación que nosotros queremos investigar. Aquí nos dice, por ejemplo, 1 centímetro cúbico de sangre se puede considerar una muestra suficiente, porque en 1 centímetro cúbico de sangre puedo encontrar
la hemoglobina, puedo encontrar un número, de millones de células y yo poder determinar una cantidad. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de personas, de alguna enfermedad, de algún caso, etcétera, pues ya necesitaré una muestra más grande, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que necesitamos como complementar en cuanto a lo que es la muestra y los tipos de muestra que muestreo que nosotros podemos hacer. Vamos a establecer además en estadística lo que se les llama variables estadísticas, que van a ser esas características de una población o muestra que van a tomar diferentes valores, como ya lo vimos hace rato, ¿no? Y estas variables pueden ser cualitativas cuando solamente nos expresan algún atributo o alguna cualidad, pero que no nos llevan a ningún otro dato en particular. Por ejemplo, la edad, el estado civil, la satisfacción de un producto o el tamaño de un tablero, etcétera, ¿no? Y ya cuantitativas cuando estas con frecuencia se representan por una variable, que es la letra X, aquí vamos a usar como variable solamente X, y que nos van a proporcionar datos numéricos. Dentro de estas vamos a tener variables estadísticas discretas y continuas. Las discretas van a ser respuestas numéricas que van a surgir de un proceso de conteo, pero que tienen un número entero, pero que van a ser pocos datos. Y las continuas van a ser respuestas numéricas que surgen de un proceso de medición y de las cuales se pueden también tomar valores entre dos números enteros. Ya eso es cuando necesitamos cuantificar un número de datos más grandes. Por eso unas son discretas y otras son continuas. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, ustedes van a elaborar un mapa conceptual de lo que es la tabulación de datos y lo van a entregar en una evidencia fotográfica en la sesión que acabamos de tener ahorita. Entonces, yo les compartí este libro que está aquí. Me lo voy a abrir a ver qué sucede. Luego se traba, pero bueno. Este libro ustedes lo tienen allí en la página de Teams, en la sección de materiales de clase. Es de Estuardo MA y se llama Estadística. Entonces, esto yo lo estoy abriendo ahorita y ustedes lo tienen allí. Entonces, de allí ustedes van a poder entrar, consultar y elaborar su mapa conceptual y lo van a subir aquí en una foto, en la tarea, no en tareas, aquí en el chat de la sesión que estamos teniendo ahorita, ¿no? Entonces, bueno, voy a ampliar el libro, vamos a ir a verlo. Este es el que yo estoy usando más como bibliografía, aunque hay que ampliar más los conocimientos. Entonces, bueno, ustedes van a ir a este libro y déjenme recordar qué páginas son. Si no me equivoco, era de la 7 a la 16, algo así. Este libro ustedes ya lo tienen allí, ¿no? Estadística descriptiva, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Está un poco lento porque no sé si se está abriendo en el PDF o en... Así se está abriendo en PDF. O en el navegador, ahí está un poquito lento, pero ahorita encontramos la página. Creo que es de la 7 a la 16, si no me equivoco. Si no, ahorita les confirmo las páginas por WhatsApp. Así, estaba en blanco. No es que no corriera. Conceptos y elementos utilizados en el análisis estadístico, población, muestra variable, lo que estamos viendo ahorita, recopilación de la información, que es lo que estamos viendo ahorita, y variables, tabulación de datos. Entonces aquí está, esta es la página, aquí dice 8, aquí la página de forma numérica en el documento es la página número 7. Entonces, de la página 7 a la 16, ustedes tienen el tema de tabulación de datos y van a elaborar un mapa conceptual para que podamos continuar en nuestra sesión, ¿no? Entonces, bueno, voy a irme por acá, ese lo van a hacer cuando terminemos. De todas maneras, como ya no los voy a poder ver, pues voy a continuar y ya ustedes lo entregan en el transcurso de la tarde, ¿no? Vamos a ver qué es ahora entonces la distribución de frecuencias, que precisamente a eso se refiere ese mapa que ustedes van a elaborar. Bueno, la distribución de frecuencias es una tabla resumen en la que se van a disponer los datos divididos en grupos ordenados numéricamente que se van a denominar clases
o categorías. Es decir, vamos a elaborar una tabla de nuestros datos y eso va a ser una distribución de frecuencias. ¿Cuáles van a ser los parámetros que nosotros vamos a determinar? Bueno, pues eso depende. Vamos a tener distribuciones de frecuencias con datos no agrupados. ¿Qué son los datos no agrupados? Bueno, estos son aquellos que se presentan en su forma original, es decir, tal y como fueron recolectados, para obtener información directamente de ellos. Cuando en la muestra de la población o proceso que se desea analizar se tienen menos de 30 datos, estos son analizados sin necesidad de formar clases con ellos. Podemos clasificarlos fácilmente y no tenemos que formar grupos o categorías que vayan de un valor a otro y nos permitan hacer tanto la distribución de frecuencia como la interpretación de los mismos, ¿no? Esto es para datos no agrupados. Y vamos a empezar a utilizar algunos términos. Por ejemplo, N va a ser el tamaño de la población estudiada, N mayúscula, y N minúscula siempre va a ser el tamaño de la muestra. Y lo vamos a necesitar siempre para determinar muchos de los parámetros que vamos a utilizar por acá. Entonces, bueno, ¿cómo se puede hacer una tabulación de datos cualitativos? Lo más simple, vamos a ir de lo más simple a lo más complicado. Vamos a determinar algo que se llama frecuencia absoluta. Y tenemos aquí un ejemplo muy sencillo. Dice, considérese una muestra de 400 trabajadores de una cierta empresa de la región, los cuales han sido encuestados sobre su actual estado civil. Y la información es tabulada de la siguiente manera. Entonces, bueno, si eran 400 trabajadores, pues yo establecí cuál era el estado civil. Y estas serían las clases o categorías, ¿no? Soltero, casado, viudo, separado, que serían las que yo consideraría más importantes. Y ahí me dice que la frecuencia, fíjense bien, la frecuencia absoluta se representa por las letras minúsculas FI. Para solteros son 75, para casados son 200, para viudos son 50 y para separados 75. Y la suma de todos estos, pues obviamente me tiene que dar el total de la muestra que yo analicé. Entonces, FI es el número de veces, o la frecuencia absoluta, es el número de veces que se repite un atributo. En este caso, solamente una cualidad, es un atributo. No hay nada que pueda cuantificar en esto. Solamente estoy viendo si es soltero o casado. No puedo cuantificar si tiene 8 años de casado, o 20, o se acaba de casar ayer. Solamente sé que es casado, que es soltero, que es viudo, etcétera, ¿no? N va a ser el tamaño de la muestra, que son los 400, a la hora de yo sumarlos todos, me tiene que dar el número de datos, y M lo estoy tomando como 4. 4 es el número de clases, es decir, yo establecí 1, 2, 3 y 4 categorías o clases. Y así de fácil, pues yo puedo tabular las frecuencias de datos cualitativos, ¿no? Es una forma sencilla de hacerlo. Pero también vamos a tabular datos cuantitativos, es decir, datos que ya me dan más información. Y entonces es cuando ya vamos a tabular la variable discreta, cuando el número de datos o el conjunto de datos es pequeño. Y estas sumatorias, que se pueden ver muy complicadas a simple vista, realmente no lo son. Fíjense bien, habíamos dicho que la frecuencia absoluta, FI, es el número de veces que se repite una variable. Y aquí lo vamos a ver simple y sencillamente en una secuencia de números. Tenemos 10 números y por lo que podemos ver van del 1 al 6, pero varios de ellos se repiten varias veces y otros solamente están una. Entonces la frecuencia es la cantidad de veces que se repiten. Por ejemplo, el 1 se repite una sola vez, el 2 también se repite una sola vez. Eso quiere decir que el 1 y el 2 tienen una frecuencia absoluta de 1, pero el 3 se repite 4 veces. Aquí lo tenemos, ¿no? Si de repente muevo mi cursor es porque se pierde y no lo veo. Tenemos 1, 2, 3 y 4 veces el 3. Entonces, la frecuencia absoluta del 3 es 4. Y la frecuencia absoluta del 5 es 1. Y la frecuencia absoluta del 6 es 2. Así que si yo sumo todas estas frecuencias absolutas, me da 10, que es la frecuencia acumulada de todos los datos, ¿no? Entonces, vean cómo no es tan difícil. Aquí lo vimos tan fácil como con el número de números, ¿no? La frecuencia absoluta del 1 es 1, la del 2 es 1, la del 3 es 4, la del 4 es 1, la del 5 es 1 y la del 6 es 2. Y así, sumándolas todas, me da los 10 datos que yo tengo. El tamaño de la muestra fue de 10, ¿no?
Aquí me dice el tamaño de la muestra, n, es la cantidad de elementos que conforman la muestra y se obtiene sumando todas las frecuencias absolutas. Entonces, cuando yo sumé todas estas frecuencias absolutas, pues me dio 10, que era el tamaño de la muestra, ¿no? Y este se representa como n igual a la sumatoria desde m hasta i igual a 1 de las frecuencias absolutas. N es el número de muestra, m son todas las categorías, I es el número de datos y FI es la frecuencia con la que se están presentando. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Luego tenemos la frecuencia relativa. Algunos ponen después la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada y después la relativa y la relativa acumulada. Ahorita vamos a ver las diferencias. La relativa va a ser la proporción, y se representa por HI, la proporción de datos que se encuentra en una clase y se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta de la clase entre el tamaño de la muestra. Fíjense cómo frecuencia, tamaño de muestra y frecuencia absoluta acumulada son cantidades, pero frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada son proporciones, es decir, son porcentajes. Esa es la diferencia entre la frecuencia absoluta y la relativa, que la absoluta es cantidad y la relativa es proporción. Y entonces aquí, pues dice que se obtiene dividiendo, o sea, la frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra, es decir, entre el número de datos que yo tengo, ¿no? Entonces, si yo quiero obtener la frecuencia relativa para el 3, pues tendré que dividir 4 entre 10 y eso me dará el porcentaje en el que están estos datos en esta muestra de 10 datos. Luego nos vamos a la absoluta acumulada, que va a ser la cantidad de datos que se encuentran hasta cierta clase, es decir, voy acumulando los datos o las frecuencias absolutas para cada clase o categoría, ¿no? Y va a ser igual a la sumatoria desde el primer valor hasta J igual a I de las frecuencias absolutas. Y la relativa acumulada, pues es lo mismo, es la suma de datos acumulados que se encuentran hasta cierta clase. Y esta sumatoria va a ser igual a 1 o va a ser un valor que sea mayor a 0 y menor que 1, porque son porcentajes. Entonces, este porcentaje, en lugar de tomarlo como 100%, lo tomamos como 1. Entonces, vamos del punto 1 al 1 y ahí sí es como tomamos los porcentajes. Esto se trata de simplificar ese porcentaje de frecuencias relativas que nosotros estamos acumulando, ¿no? Esta tabla se ve muy complicada, pero ahorita vamos a verla en un ejemplo de manera muy sencilla. Fíjense bien, vamos a hacer un ejercicio. Dice, una empresa que tiene trabajadores se propone reestructurar las remuneraciones que estudia, las remuneraciones, y se estudian los años de servicio de los trabajadores determinándose los siguientes resultados. Entonces, todos ustedes y yo somos trabajadores de una empresa y pues nos hacen un muestreo para saber cuántos años de servicio nosotros llevamos aquí, ¿no? Y entonces en esta empresa, pues aquí está. Estos son los datos que obtuvieron, ¿no? 4, 5, 6, así. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas y 5 filas. O sea que en total tengo 50 datos, que es el tamaño de la muestra. Ahora, ¿qué me pide hacer con esto? Primero me dice que tabule la información. Luego, que yo obtenga qué cantidad de trabajadores tiene 8 años de servicio. Entonces, ustedes lo van a hacer muy fácil, ¿no? Van a empezar a ver todos y pues van a decir aquí 1, 2, 3, sale. Van a saber cuántos tienen 8. Luego me dice qué porcentaje de trabajadores tiene 6. Ahora me pide porcentaje. Ahora no nada más me pide cuántos. Bueno, y dice, si aquellos trabajadores que tengan a lo menos 7 años de servicio reciben un aumento del 8%, ¿qué porcentaje de los trabajadores recibió dicho aumento? Ah, caray, esto ya está más complicado, ¿no? De los que tengan al menos 7. Entonces, si tienen al menos 7, también incluye a los que tienen 8, 9, allí, ¿no? Y todos ellos van a recibir un 8% de aumento, ¿no? Luego dice, si todos los trabajadores que tengan a lo menos 5 años de servicio reciben una bonificación de 20,000 pesos, ¿qué cantidad de trabajadores recibió dicha bonificación? Y por último, si la empresa decide otorgar una bonificación especial de 13,200 pesos por cada año de servicio, ¿cuánto será el dinero necesario para cumplir dicha bonificación? Y toda esta información va a salir de aquí, toda. Entonces, para eso necesitamos precisamente
hacer una clasificación. Ahora sí son datos cuantitativos porque me está hablando de los trabajadores y de cuántos años de servicio tienen. Entonces me voy a ir a hacer la tabla de distribución de frecuencias, que es como esta que ustedes tienen aquí. Aquí yo ya lo hice y le puse la fórmula. Generalmente no se pone la fórmula, yo la puse aquí por cuestión didáctica para que ustedes vean de dónde salieron estos resultados, ¿no? Y voy a empezar a clasificar. Voy a poner pues los años de servicio, que es lo que yo tengo, ¿no? Entonces, bueno, tengo desde 4 hasta 9 años de servicio, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías, ¿no? Y ahí empiezo a clasificar los datos, es decir, a tomar la frecuencia absoluta, porque es el número de veces que se repite este dato, esta categoría, ¿no? Entonces aquí 4 años de servicios tienen 9 trabajadores, 8 trabajadores tienen 5, 9 trabajadores tienen 6, 10 trabajadores tienen 7, 8 trabajadores tienen 8 y 6 trabajadores tienen 9. De esta columna depende todo lo que hacemos aquí. Si esta columna está mal, todo lo demás nos va a salir mal, todo, porque no estamos agrupando el número de datos que corresponden. Entonces, cuando yo sumo todas las frecuencias absolutas, me da el 50 el número de datos que yo tengo, o sea, el número de la muestra, el tamaño de la muestra n. Entonces, yo ya tengo las frecuencias absolutas para cada categoría, 9, 8, 9, 10, 8, 6. Entonces, esa tabla que tenía allí, ya la tengo clasificada en una tabla. Esa tabla de datos rústicos que nada más era, ¿cuánto me dijiste? 5, 6, 8, sale. Todos, yo lo anoté. Ahora ya tengo clasificado por años de servicio. Ahora voy a obtener la frecuencia relativa. Ahorita vamos a ver para qué nos va a servir todo esto. Y la fórmula me dice que la frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia absoluta entre el número de datos. Así que yo pues tengo que dividir los 9, que fue la frecuencia absoluta, entre los 50 datos, ¿no? Entonces 9 entre 50 pues me da 0.18. Luego 8 entre 50 me da 0.16. 9 entre 50 pues me da 0.18, es lo mismo que arriba, ¿no? Si me da otro dato acá, pues seguramente algo estoy haciendo mal. 10 entre 50 me da 0.20, 8 entre 50 pues me da igual que el de arriba, 0.16, y 6 entre 50 me da 0.12. Y la suma de todas estas frecuencias acumuladas me tiene que dar 1. La unidad, que es el 100% de los datos. Entonces, se dan cuenta, no es difícil, ¿no? Nada más es ir clasificando la información donde corresponde. Y ahora, pues, la frecuencia acumulada, absoluta y relativa, pues es todavía más fácil. Fíjense bien, va a ser la suma de todas las frecuencias absolutas, ¿no? Entonces, la primera frecuencia absoluta, pues será más la siguiente frecuencia absoluta o la de la segunda categoría, pues 9 y 8 me da 17. Más la siguiente frecuencia me da 26. Más la siguiente frecuencia me da 36. Más la siguiente frecuencia me da 44. Y más la última frecuencia me da 50. Por eso esta es la frecuencia acumulada para cada categoría. En la primera categoría la frecuencia acumulada era 9, en la segunda 17, en la tercera 26 y así hasta 50. Este cuadro o esta casilla ya no se llena porque yo ya lo tengo arriba. Yo se los había puesto acá, pero se confunden y entonces pueden duplicar datos a la hora de estar haciendo sus tablas de frecuencias, ¿no? Ya acumulé las frecuencias absolutas. Ahora voy a acumular las frecuencias relativas, que es exactamente lo mismo. La primera categoría era 0.18, la segunda 0.16 más 18 es 0.34, más 0.18 es 0.52, más 0.20 es 0.72, más 0.16 es 0.88 y más 0.12 es 1. Entonces, aquí están ya las frecuencias acumuladas. Yo ya tengo la información clasificada únicamente considerando los años de servicio de cada trabajador. Y ahora sí vamos a contestar estas preguntas, ¿no? Entonces, fíjense bien, yo ya tengo aquí la misma tabla y la puse para que ustedes puedan ir viendo cómo voy a contestar estas preguntas, de dónde van a salir los datos, ¿no? Primero, tabular la información, pues ya está aquí. Aquí quité las fórmulas porque realmente no las necesitamos, solamente las pusimos para fines didácticos, ¿no? Pero ahorita nos va a servir para obtener de ahí todo lo demás. Fíjense bien, ¿qué cantidad de trabajadores tiene 8 años? Pues eso es bien fácil, ¿no? Aquí está.
8 trabajadores tienen 8 años. Esa es la frecuencia absoluta. Luego me dice, ¿qué porcentaje de trabajadores tiene 6 años de servicio? El porcentaje, arriba me pidió la cantidad, pero aquí me pide el porcentaje de los que tienen 6 años de servicio. Y el porcentaje de los que tienen 6 años de servicio es el 0.18 de 1, es decir, el 18%, que está en la frecuencia acumulada, ¿no? El siguiente me dice, si aquellos trabajadores que tengan al menos 7 años de servicio reciben un aumento del 8%, ¿qué porcentaje de trabajadores recibió dicho aumento? Ahora fíjense bien, los que tengan al menos 7. ¿Y qué porcentaje? Entonces, porcentaje tiene que ser frecuencia relativa. Y al menos 7 quiere decir que abarca desde 7, 8 y 9. Entonces, yo voy a sumar las frecuencias relativas 20, 16 y 12. Y eso me da 0.48, que es el 48% de los trabajadores. Ahora vamos a la quinta pregunta. Dice, si todos los trabajadores que tengan al menos 5 años de servicio reciben una bonificación de 20,000 pesos, ¿qué cantidad de trabajadores recibió dicha bonificación? Si los trabajadores que tienen al menos 5 años de servicio, y aquí está, 17 trabajadores tienen al menos 5 años de servicio. Y vamos a la última pregunta. En esta nosotros pues va a estar, no está directamente aquí porque pues este número de donde lo sacamos acá, pero fíjense bien, dice, si la empresa decide otorgar una bonificación especial de 13,200 pesos por cada año de servicio, ¿cuánto será el dinero necesario para cumplir dicha bonificación? O sea, ¿cuánto necesitamos? Bueno, pues lo que yo necesito es saber cuántos años de servicio tiene cada trabajador. Y sobre esos años de servicio van a ser 13,200 por año. Si los tomara así todos y los empezara a multiplicar, seguramente no terminaría. Pero tengo los años de servicio y la cantidad de trabajadores. Así que si yo multiplico 4 por 9 y lo sumo a 5 por 8 y lo sumo a 6 por 9 y a 7 por 10 y a 8 por 5 y a 9 por 6, pues entonces yo voy a poder obtener y luego lo multiplico por lo que les va a dar por año de servicio. Ustedes háganlo y díganme si efectivamente les da 4,197,600, por favor. Cuatro por 9 y luego 5 por 8 y así, ¿no? 4 por 9, 54, 5 por 8, 40 y así. Y luego todos esos años de servicio en total por la cantidad que les va a dar de bono por año. Lo están haciendo, ¿verdad? Sí. Ok, aquí los... Así es, dice Lisbeth que sí da 4,197,600. Ahí los demás también. Fíjense bien, a la hora que nosotros fuimos acumulando los años por trabajador, la frecuencia de cada categoría me da 336 años de servicio en total para estos 50 trabajadores. Sí da ese resultado, ¿no? Entonces, ahí lo siguen calculando.
Entonces, vean cuánta utilidad y cuánta más información me puede dar una distribución de frecuencias bien elaborada, ¿no? De ahí puedo sacar una gran cantidad, dice Abby, que también nos da esa cantidad. Y pues obviamente es una información muy útil, ¿no? Ahorita estamos hablando de un caso de recursos humanos, de algo social, pero lo podemos aplicar a cualquier cosa, ¿no? De ahí podemos obtener una cantidad de información, por eso la estadística es tan maravillosa, ¿no? Por eso es una matemática tan exacta y tan precisa, porque los datos que yo le proporciono, todos los parámetros que yo establezco, pueden ayudarme a obtener información de poblaciones muy grandes y hacer aproximaciones y hacer deducciones que sean útiles en muchas áreas y en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, ustedes van a hacer precisamente ejercicios como para entregar para esta rúbrica, ¿no? Y cuando ustedes escojan una situación profesional, pues tendrán que hacer esto, una tabla de distribución de frecuencias de donde obtengan información que sea importante y útil para lo que ustedes la puedan utilizar en su profesión, ¿no? Este es un video que les voy a compartir por ahí también, está muy sencillo, está un poquito largo, dura 18 minutos, entonces ahorita que termine la clase se los voy a mandar, y hay otro para datos agrupados, porque los datos agrupados requieren otros parámetros todavía más precisos para poder obtener información, ¿no? Entonces, bueno, esto es para datos no agrupados y luego ya nada más vamos a ver lo que es la distribución de frecuencia con datos no agrupados. Aquí vamos a considerar que los datos no agrupados son aquellos que se clasifican en categorías o clases tomando como criterio la frecuencia. Y se simplifica mucho el manejo de grandes cantidades de datos para establecer sus tendencias. Una vez que se organizan en clases por sus frecuencias, los datos van a conformar una distribución de frecuencia de la que se va a extraer esta información útil de acuerdo a sus características. Pero aquí vamos a considerar algunos parámetros más, que es el rango o recorrido que ustedes vieron en estadística y que aquí se aplica mucho, que va a ser la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo que va a tomar la variable, es decir, este rango va a ser igual a X, que es la variable máxima, menos X, que es la variable mínima, y ese va a ser el rango que vamos a tomar. Luego lo vamos a utilizar para obtener la amplitud de un intervalo. El número de intervalos o clases va a ser la cantidad de grupos que es posible dividir los valores de la variable y pues generalmente se recomiendan entre 5 y 20 clases. Si utilizamos menos, podemos tener rangos muy amplios que no nos digan mucha información, pero si usamos muchísimos más intervalos, pues se va a dispersar tanto la información y vamos a clasificar tan pequeños los datos que pues va a ser complicado interpretarlos. Por eso se utiliza algo que se conoce como la regla de Stokes, que nos da una aproximación razonable para el número de clases que vamos a establecer o el número de intervalos o categorías que vamos a establecer. Y esta va a ser igual a 1 menos 3.3 por el logaritmo del número de datos de la muestra. Luego, lo que vamos a hacer para tomar la amplitud del intervalo o clase va a ser dividir el recorrido entre el número de clases. Fíjense que este número es aproximado, siempre nos va a dar a lo mejor un número decimal que nosotros vamos a subir o a bajar, vamos a aproximar a una unidad entera, porque no vamos a tener un intervalo de 0.5, ¿no? O sea, un intervalo es medio intervalo. Entonces, a lo mejor nos hagan falta más, a lo mejor tenemos 8, pero establecemos otro, ¿no? Y bueno, también vamos a establecer límites para el intervalo y marcas de clase. Bueno, para no enredarlos más, nos vamos a quedar aquí y cuando retomemos esto, pues vamos a ver lo que es la tabulación de la variable continua o discreta. Entonces, para la sesión del día de mañana, lo que les voy a dejar son 2 ejercicios de tabulación de datos no agrupados, ¿no? Esos los van a resolver ustedes en su libreta y los van a guardar por allí y ya después veremos lo que son los datos no agrupados, agrupados, ¿no? Y bueno, ya ahorita no nos da tiempo de ver más porque nos iríamos muy lejos, después harán algunas exposiciones por aquí y para que ustedes puedan terminar tanto su rúbrica como después hacer sus actividades, pues aquí vamos a dejar la sesión. Ustedes no tienen Constrúyete, ustedes lo que tienen que hacer ahorita es su mapa, ¿no? Entonces, bueno, adelante. ¿Alguna duda, comentario? Los escucho. ¿Qué les parece ahora cómo obtenemos y cómo clasificamos la información? Bien distinto de lo que considerábamos, ¿no?
No hay dudas. Todo muy bien. ¿Quién sabe de qué hablaba la maestra? No, maestra. Vale, chicos. Pues entonces vamos a cerrar aquí. ¿Para cuándo el mapa? Para ahorita en la tarde, Lisbeth. Se los voy a dejar por allí. ¿No lo quieren hacer ahorita? Oiga, maestra, Dígame. ¿no hay posibilidad de que nos dé un poquito más de tiempo para el mapa y la Vale. actividad? Es que tenemos una tarea un poquito complicada y llevamos muchos días haciéndola, entonces, pues quería ver si nos daba chance. Ya ve que somos bien cumplidos. Sí, ya sé. Es que es la tarea. Patologías. Ok. Vamos a hacerlo así. Terminamos aquí la sesión de hoy y para el día de mañana vamos a dejar el mapa para que ustedes lo suban por aquí en Teams, en publicaciones, no en tareas, para que lo pongan aquí en publicación de Teams. En esta sesión o les pongo una publicación nada más para el mapa y les comparto los ejercicios que tienen que resolver, nada más son 2, sobre distribución de frecuencia de los no agrupados, ¿sale? ¿Están de acuerdo? Sí, maestra, gracias. Yo creo que los demás también, porque no dicen nada. Bueno, ok. Lo que sí es para el rato es el video. Ese sí ya lo tienen que subir porque si no nos vamos a empezar a atrasar, ¿no? Van a hacer muchas tareas juntas y entonces vamos a empezar a atrasarnos. Y se trata de que cuando tengan maestro, pues vayan más o menos al corriente, ¿no? No estén atrasados y retomen donde se quedaron y no los hagan repetir nada, ¿no? Pues entonces aquí terminamos nuestra sesión y en un rato les voy a poner la publicación para su video y mañana la tarea del mapa y los ejercicios que ya me entregarán, no sé, por ahí cuando regresemos o ahí vemos. ¿Vale? Cuídense mucho, tengan excelente tarde. Traté de que fuera rápido, pero pues sí se nos hizo un poco larga, ¿no? Porque sí es mucho en una sola sesión. Aquí cerramos nuestra sesión, ya podemos salir. Tengan una excelente tarde y nos estamos comunicando mañana. Por favor, si no dejen de pasar lista, es importante. Cuídense mucho todos. Gracias, maestra. Hasta luego, cuídense mucho. Adiós. Avi, cuídese mucho. Tengan muy bonita Adiós, tarde. Dios, cuídese mucho. Hasta luego, Floricel, cuídese, Brian. Que estén muy bien. Vamos a detener la grabación para que ya no se haga más largo todavía.